Cuando se transfiguró, su ropa fulguró Hola, con buenos días. blanca ¿Cómo están? luz. Espero en Dios que se encuentren muy bien. El canto que tenemos de fondo es el canto de la transfiguración, el tema que nos toca hoy profundizar. Pero antes de iniciar con nuestra clase, vamos a hacer nuestra oración pidiéndole a Jesús que nos siga acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esa oración pidiéndole a Jesús que nos ayude a entender su palabra, a entender que las cosas que hace maravillosas son para un bien de nosotros y que nos invita a que salgamos a hablar con los demás nuestra alegría de ser amigas de Él y también hijas de su Padre, de nuestro Padre Dios. Que acompañe a todas las personas que están sufriendo en este momento y que nos ayude a ser más y mejores, más buenas y mejores cada día para seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Pues es un gusto otra vez compartir con ustedes esta clase. Ya hemos estado profundizando temas anteriores que nos ayudaban a saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Y el día de hoy pues vamos a tocar el tema de la transfiguración. Muy unido al tema pasado de la caridad, del testimonio, el servicio. Entonces, pues a mí uno de los pasajes que más me gustan, bueno, aparte del de la Samaritana que lo tenemos aquí, que es uno de mis favoritos, también me encanta el tema de la transfiguración. ¿Por qué? Porque el tema de la transfiguración te lleva o te invita a salir de la comodidad para ir a anunciar la alegría de pertenecer a Jesús. Bueno, dice aquí tu libro empieza, qué bien se está aquí. Muy bien. Dice, vamos a conocer cuándo fue que Jesús les mostró su gloria a los apóstoles y que nos enseña de ellos. Mira, nos dice así, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan. Tomó a estos 2 discípulos, a estos 3 discípulos, y se los llevó aparte. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? Dice, se lo llevó a un monte alto. Este monte lo conocemos nosotros como el monte Tabor. Dice, y se transfiguró delante de ellos y se mostró como un sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se apareció en ese momento Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén. Tomó Pedro la palabra y le dijo, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, aquí hacemos 3 chozas, una para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pero en realidad Pedro no sabía lo que decía porque estaba como aturdido. Eh, en ese momento dicen que se escuchó del cielo una voz que decía, este es mi hijo en quien tengo todas mis complacencias, escúchenle. Al oír los discípulos esto, cayeron en rostro en tierra y tuvieron mucho temor. Jesús les los tocó y les dijo, levántense, no teman. Alzando los ojos, ellos ya no vieron a nadie y bajaron del monte y Jesús les dijo, no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esta lectura el día de hoy. Mira, si tuviéramos que entrevistar a Pedro, este Pedrito que estuvo ahí con Jesús,
le hubiéramos preguntado, ¿en dónde estaba cuando Jesús se transfiguró? ¿Dónde estaban? Y él les hubiera dicho, pues en el monte Tabor, que está a 7 kilómetros de Nazaret. Es un monte muy alto que tiene como altura 500 metros y estaba aislado de una llanura grande. Eso te hubiera contestado Pedro. Y luego la pregunta es, ¿por qué te invitó a ti y no invitó a los 12? O sea, ¿por qué se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan? ¿Y por qué a los demás no? Y la respuesta probablemente de Pedro hubiera sido, no lo sé. Dios da sus dones a quien quiere y yo creo que pues eso lo quiso hacer conmigo. La siguiente pregunta podría ser, ¿cómo era el resplandor de Jesús en ese momento? Y Pedro nos hubiera dicho, impresionante, pues era una gran luz, como dice la escritura, que era como el sol. ¿Por qué querías hacer 3 tiendas? Ya ves que Pedro dijo, vamos a hacer 3 tiendas, una para Elías, una para Moisés y otra para ti, Jesús. Pues porque yo percibí que allí era como el cielo lo que estábamos viviendo y no nos hacía falta nada, por eso era mejor quedarnos ahí. ¿Quiénes eran los personajes que hablaban con Jesús? Moisés y Elías. Moisés, que recibió las tablas de la ley en el Sinaí y que representaba la ley, y Elías era el padre de los profetas. Jesús, en su cumplimiento, juntó la ley y los profetas. ¿Por qué hablaban entre ellos de la muerte de Jesús? Porque hablaban de la muerte, es un sentido de hablar del amor. No hablaban de la salvación por todos los hombres. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a quedarnos con esta parte donde Pedro nos dice que él se sentía tan contento de estar en la transfiguración que era como el cielo. Tenemos a Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, que es del Niño Jesús, y San Pablo. Estas 4 personas nos hablan de lo que es el cielo. Dice Santa Teresa, el cielo no se siente pasar por el tiempo. Lo mismo puede ser un minuto que una media hora. O sea, estando con Jesús es una alegría. Juan de la Cruz dice que es como elevarte a un espacio y una fuerza llena tu corazón de paz y que llegas a lo alto sin que no esperes nada. Santa Teresita del Niño Jesús, que era como contemplar un pajarillo, dice que está viendo el sol y no teme que lo que le pase nada. Esa es una escena muy hermosa. Y San Pablo también dice que es como un paraíso y escuchó palabras maravillosas, ¿sí? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Cómo podría ser el cielo? A mí me gusta decirle a las niñas pequeñas que el cielo es como un puro algodón donde caes, te levantas, no hay tiempo, no hay una responsabilidad, simplemente es gozar, ¿sí? ¿Tú cómo te imaginas el cielo? Y lo vas a escribir. Eh, el cielo, yo ya te lo he dicho, que no es un lugar físico, sino que es un estado que tenemos en el alma, es un estado del alma. Entonces, si tú aquí has sentido una felicidad plena, contenta, donde tú dices, ahorita nada me importa, ese es tu cielo que estás viviendo aquí mismo. Entonces, Jesús hablaba sobre la muerte con Moisés y con Elías. Entonces, esto lo hacía que esta conversación que tenían ellos era una fuerza que le estaban dando para poder soportar el sufrimiento. Cuando el sufrimiento se ofrece por alguien, haz de cuenta que el sufrimiento se hace como más ligero. Entonces, fíjate que aquí me gusta resaltar mucho que el sufrimiento es hacer, eh, es hacer que los demás sientan más el amor de Dios. Entonces, cuando tú ofreces lo que estás viviendo por alguien, tu dolor se disminuye. Entonces, el hecho de que Pedro quisiera hacer las 3 tiendas era para sentirse a gusto y transfigurarse. Aquí te piden que hagas como un examen de conciencia, donde tú estás muy tranquila, muy a gusto en un lugar, pero tenemos que salir y bajar al encuentro de los demás.
Aquí te preguntan, resuelve este examen de conciencia sin responder, solamente lo vas a pensar, tú delante de Dios. Bueno, y todo esto era para saber que unos días antes de la transfiguración Jesús les había dicho a sus apóstoles que iba a haber un juicio final donde iban a estar vivos y muertos y que se iba a juzgar. Aquí lo que quería hacer Pedro de quedarse arriba y hacer las tres chozas era hacer un pecado. Y qué raro, ¿verdad? Es el pecado de omisión. Cuando estamos en misa decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. El de pensamiento ya sabemos qué es, cuando pensamos mal de los demás, de palabra cuando ofendemos, de pensamiento, palabra, de obra cuando hacemos algo mal, directamente le rompo la tarea a alguien que me cayó mal, ¿verdad? Y de omisiones cuando dejamos de hacer cosas buenas. Y ese pecado normalmente no nos confesamos, no le decimos, Padre, me confieso de no ayudarle a mi mamá a limpiar la casa, que yo veo que está ella y yo muy sentada con mi celular. Me confieso de no ayudarle a la maestra a recoger la basura que yo tiré y dejo que los demás lo hagan. Entonces, aquí te ponen, escribe el pecado que puede cometer un niño de tu edad. De aquí te dicen, si tu hermanita no sabe cómo resolver un ejercicio de matemáticas, tú te haces la que no sabe y la dejas que batalle. Y para evitarlo es pues enseñarle, ¿verdad? Entonces al final Jesús les dice, levántense y no teman, levántense y guárdenlo hasta que yo haya resucitado. Aquí tenemos en tu libro, se me hace que no lo alcanzaron a ver, un cuadro o una tabla, aquí lo vemos, dice identifica las coordenadas en el plano cartesiano, ¿sí? Se me hace que no lo alcanzaron a ver, está un poco complicado, si no lo sabes hacer, no te preocupes, te voy a dar un ejemplo nada más. Fíjate, en el número 1 dice, nos convierte en hijos de Dios y miembros de la iglesia. Y aquí abajo, el sacramento que nos convierte en hijos de Dios y miembros de la iglesia es el bautismo. Entonces tú vas a buscar el agua. Aquí tenemos una gotita. ¿Qué es lo que tendríamos que poner aquí? Del punto vamos a subir 4 y de acá es un 5. Entonces yo tendría que poner 5y 5 más 5x. Está complicado. Entonces, si quieres nada más une, así una rayita del 4 con el 5 y luego después te dice, nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, que es la penitencia. La penitencia me dice que es el confesionario. Voy a unir el 2 con el 2. Y luego, es el alimento para nuestra alma, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la Eucaristía. Y aquí la tenemos donde está la cruz, entonces quedaría para abajo 2 con el 3. Y así, le vas buscando. Entonces, ojalá que el tema de la transfiguración nos ayude a nosotros a entender entender que ofrecer nuestro sufrimiento nos ayuda a estar más tranquilas, sabiendo que lo que estamos haciendo y ofreciéndolo le ayuda a los demás y que esto va a pasar pronto y que escuchemos la voz de Dios que nos dice, este es mi hijo y en él me complazco. Eso significa que nosotros escuchamos a Jesús y hacemos la misión de bajar del monte Tabor y anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pues entonces a seguir trabajando, a seguir cumpliendo con tus tareas que van un poquito atrasadas. Ya les he dicho que ustedes son un excelente grupo y ojalá y sigamos así. Sigue adelante y que la Virgen nos siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Bendiciones.